parece, vamos iniciando. Quiero agradecer profundamente, además a todas ustedes que están aquí con nosotros, a Esmeralda Arosamena, relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta hace un par de semanas presidenta de la propia comisión. Muchísimas gracias, Esmeralda, por estar acá con nosotros. Y también agradecer profundamente a nuestro querido Norberto Liski, quien además, como saben ustedes, ha sido uno de los expertos internacionales en este tema desde hace mucho tiempo. Fue vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y sigue siendo, al igual que Esmeralda, una de las voces más autorizadas y pues buscadas en materia de derechos de niños y niñas en la región. Esperamos que nuestra colega Lidia Cacho se pueda sumar. Quiero agradecer muchísimo a Lidia, que me está diciendo que está con problema de conexión. Ahorita se sumará, pero como saben ustedes, Lidia Cacho es una periodista mexicana, activista de derechos de niños, niñas y adolescentes, quien tristemente está exiliada por la persecución de la cual ha sido víctima por parte de grupos criminales por la denuncia que ha venido realizando acerca de redes de trata. Y la invitamos porque nos parece que es una de las comunicadoras mucho más importantes en la región en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Me está comentando que se sumarán un ratito más, así es que vamos a iniciar. La metodología es la siguiente. Escucharemos a Esmeralda, a Norberto y a Lidia con intervenciones cada uno de 7 minutos para darnos un panorama sobre lo que estamos enfrentando en este momento. Posteriormente me corresponderá hacer un pequeño redondeo de ideas y iniciamos una conversación colectiva donde va a ser muy importante usar las herramientas de este sistema. Abajo tienen ustedes herramientas para levantar una manita, para aprobar los criterios de no repetir lo que ya alguien dijo, ser súper breves. Agradeceríamos que sean intervenciones literalmente de 3 o 4 frases y ya para que permitamos el diálogo. Por obviedad de tiempo y la cantidad de personas que somos, agradeceríamos que su presentación sea solo con nombre y organización, no detallar las actividades ni lo que están haciendo, sino solo nombre y organización y su breve comentario para que permitamos que la mayoría de las personas que deseen así compartir sus primeras reflexiones. Quiero anticipar que este es el primero de varios webinars que estaremos organizando durante estos días. Nos estamos planteando tener al menos 2 webinars a la semana, diferenciados por temáticas, por ámbitos de necesidad. Obviamente serán todas y todos siempre bienvenidos, pero vamos a tratar de que la conversación en este momento sea permanente a través de las herramientas disponibles que tenemos en este momento, considerando que la región avanza hacia el cierre de actividades y a reducir la movilidad social. Así es que, bueno, con estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida nuevamente a Esmeralda, a Norberto. En un ratito Lidia Cacho se suma y iniciaríamos escuchando a Esmeralda con una intervención de 7 minutos. Muchísimas gracias, Esmeralda. De la tarde, como todos los días, el presidente de la República tomada conferencia. Nos ayudarán el equipo técnico a cerrar los micrófonos y abrir el de Esmeralda porque está cerrado el de Esmeralda. Sí, gracias a todas las personas que están colocando sus datos acá. Vamos a mandar también una liga y les agradecemos también colocarlo ahí. Recordar que Tejiendo Redes Infancia es una plataforma de organizaciones que venimos trabajando desde hace tiempo con el acompañamiento de la Comisión Europea y Save the Children Internacional y que pues permite que estas actividades estén dándose. Así es que muchísimas gracias, Esmeralda, por acá. Iniciamos y escuchamos tu intervención. Gracias. No, muchísimas gracias, Juan Martín. Yo quiero iniciar señalando mi gran satisfacción, mi gran complacencia de saber que la infancia del continente tiene gente comprometida, que estamos juntos en esta lucha, que estamos juntos en buscar las mejores fórmulas para determinar con todos los actores del sistema interamericano de derechos humanos
garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, no solo del continente, sino del mundo. Creo que es importante destacar el trabajo que ustedes están haciendo. Son fortaleza para todo lo que representa la institucionalidad de nuestros países. Hoy la pandemia representa para el mundo entero un llamado a la reflexión de la solidaridad con responsabilidad, el llamado también a reconocer la dignidad de todos y todas las personas, tener claro que la discriminación nos distancia y que hoy la distancia social que nos impone el virus nos sirva para una reflexión de lo que representa la verdadera humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está hoy asumiendo también una responsabilidad de registrar los principales desafíos que tienen los países, los estados, los gobiernos, las autoridades y la sociedad en encontrar las mejores fórmulas de garantizar derechos fundamentales. Destaco de manera muy puntual algunas informaciones que hemos recibido y quizás en esta dinámica que se desarrolla con este sistema, poder tener información más actualizada de todos los países y las situaciones o circunstancias que desde la sociedad civil se están evaluando en el cumplimiento precisamente de las obligaciones y las responsabilidades que los estados tienen. Hemos recibido información muy compleja de El Salvador, de Nicaragua, de Brasil, de Venezuela, y sobre todo esta realidad de quizás cómo hemos estado recibiendo lo que en materia de infancia representa la pandemia. Y nos podemos sentir muy satisfechos. Yo les confieso que en una primera etapa de esta realidad la evaluaba con, bueno, nuestros jóvenes no son un grupo, nuestros adolescentes no son un grupo vulnerable. Hoy sabemos que sí. Hoy sabemos que igualmente toda la protección de los derechos humanos de la niñez demanda visibilizar la situación de los niños. Hay muchas circunstancias que pueden colocar a nuestros niños en un riesgo, pero también en su propia fortaleza de vida, la posibilidad de ellos ser portadores del virus. Entonces, tener presente que las políticas públicas no pueden dejar de mostrar, de identificar, de la especificidad que la atención de la niñez demanda en este momento. La situación de los colegios es un asunto que le demanda al Estado, a los padres, a las familias, a las comunidades, una respuesta
protección efectiva. No solo para garantizar la continuidad del tema educativo, sino del propio auxilio que requiere la implementación de un sistema educativo por internet, por correo, lo que representa para los chicos ese aislamiento o esa condición de estar en casa todo el día, es una cosa para la que también tenemos que prepararnos, para que también tenemos que tener una comunicación muy directa con los padres como una política pública del Estado. Yo concluiría señalando la importancia que tiene para los países tener presente la identificación de la especificidad de los derechos de la niñez y de la adolescencia en este momento, y que algunas situaciones, precisamente en razón de la particularidad del grupo de niños y adolescentes, para ser atendidos. La responsabilidad en la integralidad que la política pública del país requiere. Y poder señalarle a la sociedad organizada, a ustedes, las organizaciones que lideran el movimiento a favor de la infancia en todo el continente, de todos tenemos que unir nuestras fuerzas, nuestras creatividades, nuestros conocimientos para coadyuvar en esta búsqueda de soluciones efectivas. Yo creo que el llamado que tenemos que hacer como sociedad es solidaridad con responsabilidad. Todos los sectores, esta globalización de la economía, de las comunicaciones, del mundo, hoy nos están demandando una globalización en nuestra respuesta para atender de una manera efectiva lo que representan los grandes desafíos de la pandemia. Hay que incluir a los chicos en esta fórmula, que hoy he escuchado muchas intervenciones de niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales que nos demandan una respuesta de protección especial para ellos. Y creo que escuchar sus voces también es el gran compromiso que tienen los estados para no dejarlos por fuera en las respuestas que tenemos que dar. Muchas gracias, y nuestro compromiso permanente junto con todos ustedes para hacer una fuerza común en esta lucha. Muchísimas gracias, Esmeralda. Gracias por tus reflexiones. Vamos entonces a agradecer a nuestro colega Norberto Liski si nos ayuda, por favor, con su reflexión. Y bueno, estamos colocando en el chat también otra información para ustedes, así es que agradecemos quienes siguen, digamos, en ambas pistas este inicio de diálogo y conversaciones. Norberto, te escuchamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan Martín, por esta iniciativa. Un afectuoso saludo a Esmeralda, que escuché con mucha atención sus siempre inteligentes reflexiones y sin superponer los temas. Yo creo que estamos frente a
un momento de reafirmación de la validez que ha tenido para nuestra región en particular y para la mayor parte del mundo los contenidos, los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo que los estados se encuentran a veces en estos días, en estas semanas, frente a la disyuntiva si tienen que parar la pandemia o tienen que parar la economía. Y pareciera ser una disyuntiva difícil de resolver y lógicamente que va prevaleciendo en nuestra región el deseo, la decisión política de parar la pandemia como una prioridad. Y en la perspectiva de parar la pandemia, y dado que Juan Martín tuviste el criterio de sugerir alguna reflexión sobre los alcances políticos, económicos que la pandemia puede tener en nuestra región y en particular sobre la infancia, me atrevo a señalar 2 o 3 aspectos. En primer lugar, las decisiones de parar la pandemia que incluyen medidas muy concretas y que se van adoptando en distintas modalidades según los países, pero que en general se han encolumnado detrás de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana Sanitaria, claramente nos marcan la necesidad del distanciamiento social o los mecanismos de aislamiento, la necesidad de contar con capacidad sanitaria para la detección temprana de la circulación del virus y las personas eventualmente afectadas y el rastreo de los contactos. Estos datos que provienen del mundo sanitario tienen necesariamente un correlato con medidas de orden económico. ¿Cuál es la prioridad en el mundo económico frente a la pandemia y frente a las medidas que se adoptan? A mi juicio, en primer lugar, y tomando el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que recordamos formula enfáticamente la necesidad de que los estados garanticen los derechos económicos, sociales, culturales, pero sobre todo insta a que estos se hagan con el máximo de los recursos de que disponga el Estado y también apelando a la cooperación internacional. Muchos de nuestros países encuentran que las medidas que están adoptando para parar la pandemia está implicando una fuerte recesión económica y que está implicando a su vez que los sectores más desprotegidos necesiten más presencia del Estado en mecanismos de protección social, que efectivamente no resulte que la condición económica se sitúe en un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad que representa la circulación del virus. Y entonces tenemos allí una primera cuestión. Los grupos más vulnerables de nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que estar bajo una atenta, no solo mirada, sino iniciativas políticas de protección social que garantice que su estado de salud se mantenga en el más óptimo nivel. Para dar un ejemplo que muy bien mencionaba Esmeralda, no es lo mismo cerrar las escuelas y no adoptar medidas colaterales de protección social que cerrar el funcionamiento de las escuelas para evitar la circulación del virus, pero simultáneamente adoptar medidas de protección social.
Si un chico queda en su casa, o varios chicos quedan en sus casas, y sus padres no se encuentran, uno de ellos al menos, licenciado en su trabajo sin pérdida de salario, es evidente que el hecho de no estar concurriendo a la escuela y los padres no pudiendo asumir el acompañamiento en el hogar, representaría una situación de vulnerabilidad. Es muy buenas las medidas que se han tomado en algunos países, incluyendo en este caso donde yo estoy, en Argentina, que a las medidas de cierre de las escuelas se acompañó el licenciamiento en los trabajos de uno de los dos padres cuando están presentes hijos menores. En segundo lugar, creo que es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta que a las medidas de recesión económica que se van seguramente a generar ya muy próximamente, en las próximas semanas, tenemos la imperiosa necesidad de que el mundo financiero internacional interprete este momento con una particular capacidad de análisis respecto de los países emergentes y particularmente de los países emergentes que tienen contraídas deudas con el mundo financiero, tanto a nivel de las instituciones de crédito multilateral como de las instituciones privadas. Y creo que en este punto, y creo también es una exhortación que hago a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debería establecerse una estrategia por la cual los organismos de crédito internacional con los países que están afectados por la circulación del coronavirus se encuentren en condiciones de una conmutación de la deuda en términos de la proporcionalidad de cuál es el presupuesto asignado a la niñez y que por lo tanto el porcentaje de esa conmutación libere la capacidad de los estados de garantizar en plenitud la implementación de las medidas que correspondan para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que no se vean afectados por los procesos recesivos que provienen detrás de la pandemia y de las exigencias del mundo internacional financiero que va reclamando un pago de deuda que se ha vuelto insostenible, pero que agrava claramente la condición de nuestros niños más vulnerables. Tercer aspecto que quisiera mencionar es que para combatir eficazmente cada uno de los brotes necesitamos el acceso a un sistema sanitario que cubra por igual a los diferentes grupos sociales y particularmente no genere desventajas para los grupos de niños, niñas y adolescentes más desprotegidos, de zonas alejadas o bien que pertenecen a comunidades periféricas a los centros urbanos. La región se encuentra, estoy delante de un informe que acaba de ser presentado en el Congreso Nacional y que por la gentileza hace unos minutos de la diputada nacional María Rosa Martínez puedo compartir con ustedes. Nosotros estamos en un momento donde los datos de casos acumulados, por ejemplo, en Estados Unidos son 3.774, en México son 53, en Colombia 45, podríamos seguir, pero se presenta una situación en donde
Brasil, con 234 casos, tiene una frontera muy grande con el resto de América Latina y que nosotros aspiramos que la responsabilidad de las autoridades de Brasil estén atendiendo a la importancia que tiene hoy el control sanitario de fronteras. Existen medidas de cierre de fronteras, pero esto obviamente es una situación temporaria y se necesita que las autoridades utilicen este recurso necesario en este momento de manera tal que también contemple que los niños, niñas y adolescentes que viven en esas zonas de frontera tengan mecanismos particulares de protección. Un dato más sería el tema de la información. Nosotros creemos, compartiendo con Esmeralda, que lo ha dicho muy bien, los adolescentes, los niños, las niñas tienen el derecho de estar debidamente informados. Debidamente informados participando con sus opiniones de aquellas decisiones que se van adoptando y poniendo la voz de los niños en un plano también del conjunto de información que reúnen las autoridades que adoptan las decisiones. Y creo que en este caso es de gran importancia que la información sea accesible, una información seria, una información de excelencia técnica, no necesariamente tiene que tener la complejidad para que solamente sea interpretada por expertos. Puede perfectamente mantener su excelencia y ser comunicada de manera ágil, sencilla y de aplicación múltiple, particularmente en relación a los niños, niñas y adolescentes. Y el último punto para esta situación es reafirmar la importancia de lo que ha dicho en estas últimas horas la representante, la directora general de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella ha dicho, las medidas contra el coronavirus no pueden atentar contra los derechos humanos. Y creo que esta definición es aplicable a cada una de las decisiones que se adopten y en esta perspectiva, vuelvo a insistir, estamos delante nuestro con la Convención sobre los Derechos del Niño, con la singularidad del artículo 4 referido a los derechos económicos, sociales y culturales y la garantía del artículo 24 referido al derecho a la salud. Estas primeras reflexiones es para tomar en cuenta entonces algunos elementos ya introducidos por Esmeralda y que seguramente se irán desarrollando con otras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Gracias, a Esmeralda. Quiero comentar que por un error de nuestra parte, Lidia Cacho no estará en este momento con nosotros. Ella, como les comenté, está tristemente exiliada por la persecución que vive en México por parte de autoridades y grupos criminales, y tuvimos una confusión. Ella se encuentra, digamos, en un uso horario distinto y lamentablemente por error nuestro no va a poder estar en este momento. Vamos a tener un videomensaje con ella y por supuesto la posibilidad de contar con un diálogo específico con ella y otros comunicadores y comunicadores expertos en los próximos días. Les estaremos notificando. Quisiera solamente comentar que ya colocamos en el chat colectivo la liga a el grupo de mensajería instantánea que va a ser para recibir información verificada. No es de intercambio, solo para recibir información verificada.
está disponible para ustedes. También hay una liga para el formulario para aquellas personas que requieran información o seguir recibiendo información vía correo electrónico o celular u otros medios de comunicación. Reiterar que este es el primero de varios de los webinars que tendremos en las próximas semanas, de tal manera que lamentamos que muchas personas no lograron acceder el día de hoy. Vamos a resolverlo para la próxima convocatoria de manera inmediata. Yo me voy a permitir hacer algunas de las reflexiones que nos parecen centrales en este momento. Agradecería al equipo técnico si nos ayudan a cerrar micrófonos, por favor, y a todas y a todos si nos ayudan para que los micrófonos estén cerrados. Y bueno, trataré de ser breve también en estas reflexiones a las cuales ya nuestros colegas, tanto Esmeralda como Norberto, nos han referido. Es muy importante desde nuestro punto de vista reiterar, aunque parezca una obviedad, que es obligación de los estados garantizar la vida, el desarrollo y la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y como se ha explicado, el derecho a la salud en el máximo, digamos, con el máximo de los recursos disponibles. Por supuesto que esta es una pandemia, es una contingencia que tenemos a nivel global, pero los estados no pueden obviar su responsabilidad. Lamentablemente sabemos que en toda nuestra región, niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes quedan generalmente invisibles. Y lamentablemente aquí se ha ponderado un mito en pensar que esto es una pandemia que afecta de manera letal, sobre todo a personas adultas mayores. Hemos insistido, y la propia Organización Mundial de la Salud también ya lo ha precisado, que niños, niñas y adolescentes también se contagian, también pueden ser portadores, pero sobre todo, como ya lo ha explicado Norberto y Esmeralda, y ya están ahora mismo recibiendo un impacto significativo por las decisiones que tomen las autoridades y que están obligando a las familias también a medidas como el aislamiento, o el aislamiento social o distanciamiento. Entonces, en este sentido, creemos que parte de los desafíos que estamos enfrentando como organizaciones en un plan de contingencia, y me permito enlistarlos para que después podamos conversar, es que necesitamos recuperar claramente nuestro rol de monitoreo de política pública y recordar los compromisos que tienen los estados en la garantía de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes. Este monitoreo de política pública claramente tiene que ser en función de datos y evidencia, y al mismo tiempo, como un elemento de diálogo con las autoridades, buscar los mecanismos que nos permitan, en esta misma perspectiva, recolocar el rol que tienen los sistemas nacionales de protección integral en nuestros respectivos países para que las acciones que se estén emprendiendo tengan claramente el enfoque de derechos de la niñez. Como insistimos, están invisibles. Lamentablemente en todos nuestros países los CIPINAS o Sistemas Nacionales de Protección están quedando fuera de las decisiones, y esto es algo que inquieta porque de alguna manera van a ser los niños y niñas quienes reciban un fuerte impacto sin la consideración de sus derechos. Particularmente, como ya lo ha apuntado también Norberto, con el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, una participación efectiva. Recordemos que el derecho a la participación no es uno solo, sino es un conjunto de derechos, como ya lo han explicado, el acceso a información científica, verificada, oportuna, el poder con esta información crearse un juicio propio, el poder expresar sus opiniones libremente, el no recibir injerencias, y muy importante, como lo ha destacado Norberto en muchas de sus intervenciones, el derecho a participación está directamente vinculado con la posibilidad de organizarse. Y en esta perspectiva, las medidas de aislamiento social o distanciamiento con el cierre de escuelas toca directamente a niños y niñas que representan el 30% de la población en América Latina, pero que especialmente van a afectar más a los niños y niñas en mayor condición de precariedad o exclusión social. Y aquí viene sin duda el desafío para las organizaciones sociales, para las personas defensoras de derechos de niños y niñas, porque tenemos que ajustarnos a muchas de las, es decir, dicho de otra manera, nuestros planes de trabajo se están alterando, la planificación de los proyectos en marcha también se están alterando. Valdría la pena animar a la cooperación internacional. Nosotros ya lo estamos haciendo con la Comisión Europea,
de que se puedan o reasignar los fondos o ajustar los contratos, considerando este imprevisto global, que permita que con los proyectos que ahora mismo disponemos las organizaciones podamos responder a la emergencia de una manera más eficaz y articulada. Sería deseable, como ya lo ha apuntado también Norberto, que los organismos internacionales, como lo está haciendo ya la Oficina del Alto Comisionado, como seguramente lo vendrá haciendo en un tema más amplio la Comisión Interamericana, el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que esperamos pronto también se pueda pronunciar, como ya lo ha hecho UNICEF y organismos internacionales como SAFE, World Vision, entre otros, puedan entre todos hacer una fuerza común para hacer visible a niños y niñas y recordar que las agencias de cooperación, los organismos internacionales, tienen un rol muy importante para acompañar a los estados en que no queden fuera niños y niñas, particularmente aquellos que están en una condición de exclusión mayor. Y por otra parte, nos gustaría también insistir, porque es parte de la tarea que tenemos en la región, las dificultades que estamos enfrentando las organizaciones con nuestros propios equipos de trabajo. Tenemos un contexto sobre el cual el pánico se ha colocado en nuestra piel. Tenemos un contexto donde los medios de comunicación, no siempre de manera profesional, comparten información o difunden información verificada, y esto ha llevado a que tengamos una gran cantidad de información o saturación de información y con muchos elementos que generan pánico, que generan inmovilidad, y que eso también está afectando a nuestros propios equipos de trabajo. No solamente en la dificultad de entender y desagregar toda la información, sino sobre todo lo que nos va a implicar en términos de la dificultad para poder atender en territorio a niños, niñas y adolescentes. Y solo para ir cerrando en estas reflexiones, valdría la pena asumir y entender que la participación de niños y niñas en este momento va a ser vital. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes en la región se comunican desde hace tiempo a través de dispositivos móviles. No están viendo la televisión, no ven los diarios como las personas adultas, y son ellos quienes ahora tienen también la gran oportunidad en esta coyuntura de potenciar su ciudadanía digital, todo lo que ellos ya tienen incorporado, y nosotros, personas adultas, pues abrevarnos, aprender de ellos y comenzar a generar estos diálogos intergeneracionales. Hay 3 elementos inmediatos. Cada uno de nuestros países está en momentos diferentes, y va a ser muy importante que nos mantengamos pues en el marco de las definiciones que se están dando en América Latina y el Caribe, pero también en nuestros respectivos países. En este sentido, es muy importante invitarles a que revisen la información disponible en los sitios oficiales. La Organización Mundial de la Salud particularmente está emitiendo informes diarios, y en esto, por ejemplo, tenemos un desagregado también ya en perspectiva de las regiones, y es importante destacar que en América Latina y el Caribe tenemos 2 formas en las cuales se está enfrentando por ahora las definiciones de nuestros países: cuando se consideran como transmisiones locales o cuando son transmisiones importadas. Esto significan las llamadas fase 1, 2 o 3, que están llevando, en el caso de varios países, al cierre de fronteras, digamos, a mandar o imponer el que no se pueda salir, digamos, de casa. Pero, como lo ha insistido también Norberto, hay que ser muy cuidadosos para que esto no sea un argumento para la violación de derechos humanos, como ya está sucediendo en algunos países donde se están decretando estados de excepción. Y esto es muy delicado porque significa que los derechos a la libertad de asociación, de libertad de expresión y, por supuesto, de monitoreo de política pública quedarían en riesgo y serían vulnerados. Cierro animando para que podamos continuar con esta reflexión, invitándoles a que nos ayuden a contestar en la encuesta que mis colegas van a activar en un ratito, y al mismo tiempo que sus intervenciones nos puedan ayudar a generar condiciones de trabajo articulado en América Latina y el Caribe, y reiterar que esta es la primera de varias convocatorias que vamos a estar convocando. Tenemos en la herramienta unas manitas que les pediría que pudieran levantar. En la parte inferior, ustedes van a encontrar unos iconos, una manita, ahí hay un icono que coinciden con lo que está planteando,
o una X si no coinciden. Alguien si quiere sugerir que se vaya más rápido, más despacio. Y les pediríamos entonces que tomen el turno a través de las manitas que están en la parte inferior donde dice participantes, para que en ese orden podamos ir dando la palabra. Y agradecerles nuevamente que solamente nos den su nombre, el de su organización y específicamente su comentario en el sentido más breve posible para que podamos escucharnos entre todas y todos. Así es que agradecemos su participación, agradecemos a Esmeralda y a Norberto. Reitero mi disculpa pública porque nos confundimos y no logramos tener a Lidia Cacho en este momento, pero estaremos convocando a otro webinar con ella y otras expertas en comunicación.